estamos diciendo que no solamente digitó la economía, sino que tuvo más poder del que pensábamos, Martínez de Hoz. Sí, 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 exacto. A mí es una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba preparando el libro, Ujú. cómo ha quedado no solo tan olvidado Martínez de Oz, sino cuando era la persona realmente central de todo el gobierno militar. Claro, ¿Por qué? Porque es importante, primero, ¿no? Hay dos cosas que son fundamentales de entender. La primera es qué quiso hacer la dictadura cuando existía, cuáles eran los objetivos centrales del gobierno militar. ujú, Y el más importante, hay que ubicarlo como el nombre que le pusieron a su propio gobierno, fue de llevar adelante un proceso de reorganización nacional. sí, Querían organizar de raíz la sociedad argentina, reorganizar las relaciones sociales, las relaciones de poder, sobre todo. Y para hacer esto, esta reorganización social, utilizaron dos estrategias centrales. La más conocida, la más terrible, es el terrorismo de Estado, la represión claro. clandestina, llevar adelante un genocidio para aplicar el disciplinamiento social. Ujú, Pero la otra estrategia, igual de importante, fue la reforma económica, el quiebre económico que buscaban llevar adelante. Porque ellos lo que decían es que para hacer el cambio social que buscaban, donde esencialmente lo prioritario, según cómo lo definen ellos mismos, ujú. era destruir o debilitar al sindicalismo al máximo posible, eh, terminar con la sociedad peronista, terminar con el conflicto social, ellos decían, bueno, si nosotros seguimos apostando por un modelo de sociedad Sí, industrialista, eso va a implicar por definición sindicatos fuertes. Si claro. nosotros seguimos apostando por una sociedad con el mercado interno protegido, eso va a implicar bajas tasas de desocupación y por ende alta conflictividad social en torno de la puja distributiva, ¿no? Ujú, Van a alentar a claro. que protesten por salarios. Si nosotros seguimos apostando por el estado de bienestar fuerte e integrado, eso implica alentar el horizonte de igualdad social que queremos quebrar. Entonces, para hacer todas estas transformaciones era fundamental estos dos quiebres. Eh, y acá lo interesante, Sí, que Martínez de Oz no solo tuvo a su cargo una de las dos estrategias, pensemos que la estrategia represiva se llevó a cabo por las tres Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. ujú, Lo que pasa es que la estrategia de la represión más dura, más terrible, duró 2 años. El resto, una vez agotado el programa represivo, el gobierno militar fijó como su principal estrategia de existencia profundizar el programa de Martínez de Oz. Entonces, mientras todas claro. las fuerzas represivas se encargaban a la cuestión precisamente de la represión, Martínez de Oz solo estaba a cargo de la tarea del cambio económico. Pero a su vez, el que manejaba el gabinete y las decisiones centrales era Martínez de Oz, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, todos los gobernadores, que eran gobernadores militares, era Martínez de Oz, si alguno no aplicaba la política que él deseaba, lo sacaban del gobierno. A los ministros que criticaban a Martínez de Oz, lo sacaban al gobierno. Martínez de Oz manejaba, por ejemplo, las relaciones internacionales, ¿no? Él conseguía no solo los préstamos, los acuerdos comerciales, sino él, por ejemplo, fue una decisión de él que venga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no Claro. ir a la guerra con Chile, no adherir al embargo soviético, no mandar la delegación argentina a los Juegos Olímpicos, bueno, una serie de decisiones Que fundamentales. exceden lo económico. Pero a su vez, él hizo la reforma, bueno, la reforma financiera, tomó Sí. el endeudamiento, desindustrializó el país, empoderó a los grandes grupos económicos, creó la patria contratista, Mm, puso la plata dulce, hizo la reforma sindical, generó el quiebre distributivo más grande de la historia argentina. Y todos los protagonistas, ¿no? Cuentan que Videla directamente usan esta expresión, se subordinaba a Martínez de Oz. El mm. programa del gobierno militar era el programa de Martínez de Oz. Él manejaba todos los resortes de poder, tomaba las decisiones y llevaba adelante los principales pasos. Entonces, es fundamental entender esta figura y los quiebres que representó para la sociedad argentina, porque después de la dictadura, nunca Sí. más el país va a volver a anhelar los procesos de desarrollo, de industrialización, Es de tener verdad. un mercado interno fuerte, protegido, ambiciones no solo industriales, tecnológicas, de integración social. Bueno, ese país olvidado que quebraron los militares, Mm. bueno, en gran medida el que lo ejecutó, el que llevó adelante es Martínez de Oz. Por eso es fundamental entender cómo se llevaron adelante esos cambios, por qué, desentrañarlos, porque si algún día los queremos revertir, bueno, va a ser Claro. fundamental entender cómo operaron. Claro, sé que me parece muy importante, además de entender que fue un tipo con mucho poder, ¿no? Mm, Y que está olvidado un poco por la historia, fundamentalmente de aquellos que bregan por memoria, verdad y justicia,
Mm. todavía más por el otro sector, ¿no? Que todavía utilizan las palabras libertad constantemente y que además ahí hay un punto que me parece importante tomar como conexión, ¿no? Esto desde el Frente de Izquierda lo advirtieron cuando Milei dio un discurso donde manifestó, creo que eran 10 puntos importantes de su plan económico. Inmediatamente dijeron son los 12 puntos fundamentales del ministro de Economía de Videla, ¿no? Donde 12 de esos, 9 dice libertad de algo. Sí, sí, no, que Sí, eso es increíble porque Martínez de Oz está todo el tiempo en sus discursos, toda la sí. justificación es crear libertad, ¿no? Bajo una dictadura, ¿no? Eh, Vaya la paradoja. Y nosotros nos olvidamos, ¿no? Pero mm, Argentina fue el segundo país del mundo en el cual se aplicó el neoliberalismo. Mm, El primero fue en Chile, con una dictadura igual de sangrienta, y el mm. otro fue en Argentina, claro. ¿no? ¿Y cuáles fueron las ambiciones del programa liberal, ¿no? O sea, Bueno, destruir el Estado, Sí, sacarle derechos a los trabajadores, desproteger el mercado interno, claro. desindustrializar. Hay dos puntos, Ape- perdón, no que te sí, interrumpa. Hay dos puntos que me parecen muy importantes, que es libertad de comercio exterior y libertad de inversiones extranjeras. Eso es destruir la base nacional de la industria, básicamente. sí, sí, porque eso, a ver, ¿en qué se corro? O sea, ¿qué significan esas palabras? Porque esas Mm, palabras cuando uno dice, en principio, como usted las presenta, como sí, lo suele hacer, por ejemplo, integrarnos al mundo, sí, sí, suena muy bien, pero ¿qué significa eso? es verdad. Abrir la economía, que nos invadan los productos importados, destruir el tejido productivo, la agregación de valor, destruir fuentes de trabajo, que caiga el salario. Bueno, ese programa, o sea, por ejemplo, no sé, de Milei, sí, todo bien. ¿Cuántas inversiones extranjeras vinieron? No vino nada. Cuando, de hecho, expulsaron, iban a hacer en el país la inversión extranjera más grande de la historia, que era la planta de Petronas en Bahía Blanca. Pusieron el rig y cambiaron las condiciones para Mm, hostilizar a Kicillof. ¿Qué hicieron? Prohibieron ese proyecto y se sí, fue. sí fue, es Y verdad. fueron Petronas, el grupo Malayo. mm, Pero era la inversión más grande de la historia. Claro. ¿Cuántas empresas ahora que están fundiendo? Yo vivo en Capital Federal, Sí, en un barrio muy céntrico, que generalmente se lo conoce como Once, que es ajá, un sí, barrio sí. lleno de comerciantes, donde en general están casi todos los importadores. En mi barrio están abriendo uno al lado del otro negocios de todo parecidos a los de todo por 2 pesos. Sí, sí. chinos. Bueno, no sé, bueno, eso que quieren Sí, en los sí. 90 gastar dólares en esas cosas. Por ejemplo, en una cuadra hay 4 negocios que abrieron hace poco que se dedican a importar saumerios. ¿Qué hace falta que el país importe saumerio, gaste los... La verdad Aparte los que, venden baratísimos, ¿no? Están llenísimos esos negocios. claro. Bueno, esos son los cambios de condiciones económicas. Es volver a los 90, al modelo Claro. de los 90, de alta desocupación, de hambre, miseria, desigualdad, O sea que flexibilización laboral. con esto que está diciendo, las estrategias de Videla iban a ser imposibles sin este plan de Martínez de Oz. Sí, por supuesto, Mm, Y por ahora, supuesto. claro, No, haciendo un ahora lo paralelismo que llama con Milei. claro. lo que llama la atención, porque Mm, yo le decía las dos estrategias, ¿no? La represiva y la de la reforma económica liberal. sí, Bueno, eso, por ejemplo, parte del plan de la dictadura era el que estatizó la deuda, era Cavallo en la dictadura. Sí. Después va a ser el que va a continuar y profundizar el programa de Martínez de Oz en los 90, y después va a volver para terminar de destruir todo en el La 2001, alianza. Cavallo y Sturzenegger. mm, Sí, Pero la faceta represiva en el 2001, no nos olvidemos quién la aplicaba. La claro. aplicaba Patricia Bullrich. sí. Y después en el 2015 va a venir otra vez Sturzenegger Y junto a otra vez Caputo Patricia Bullrich. a seguir con las políticas de liberalismo económico, de desindustrialización, endeudamiento, aliento a la especulación financiera, desocupación, un desastre. Y otra vez la faceta represiva a cargo de Patricia Bullrich. Y en la actualidad tenemos lo mismo. Mm, Tenemos a Patricia Bullrich reprimiendo una vez más y a las políticas de liberalización económica a cargo de Caputo y Sturzenegger, Sturzenegger. generando ¿qué? Desprotección del mercado interno, desindustrialización, endeudamiento, especulación financiera, caída salarial, aumento de las desigualdades, destrucción del tejido productivo. Bueno, vuelven otra vez con lo mismo, pero acá lo que llama la atención es que, como recién lo señalaron ustedes, para aplicar el programa de la dictadura lo tuvieron que hacer mediante, y Sí. únicamente, mediante las botas. Pero hoy lo hacen mediante los votos. ¿Cómo puede ser posible Mm, que la población acompañe y avale este tipo de políticas tan desastrosas? Que avale la represión, que le diga a Patricia Burrich, sí, pégale a los Es verdad. jubilados, Es reprime increíble.
la protesta social, festejan que sacan el derecho a la huelga, que recortan derechos laborales. Bueno, y la caída salarial, y lo festejan. A mí de eso, ¿sabes qué me preocupa, Julián? Cuando vos decís, los jubilados protestan todos los miércoles, los reprimen todos los miércoles, y porque un miércoles son acompañados por hinchas de fútbol, ya pierde toda la legitimidad para aparentemente la marcha, ¿no? Para un sector. ¿Sabes qué me parece importante que hayas mencionado que el plan económico, que seguramente era el motor del plan represivo, porque se apoyaba en él, me parece a mí la forma más manifiesta de mostrar para qué era la dictadura militar, y que la subversión, el combate a la subversión, fue la excusa para el ingreso del gobierno militar, ¿no? Porque la subversión hacia el 78 había sido finiquitada, para eso declarado públicamente por los mismos militares, pero Martínez de Oz fue ministro de Economía hasta el 81, ¿no? Y después continuó la dictadura 2 años más. Sí, sí. Sí, es interesante dos cosas. Primero, cuando ellos hablaban de la subversión, ¿no? Es interesante desarmar el concepto, porque la pregunta es, ¿qué es un subversivo? Porque un subversivo, según ellos mismos lo definían, era alguien, o sea, porque a la dictadura nunca le molestó la violencia política. De hecho, la idea de, como decían, pacificar el país llevando a cabo un genocidio, bueno, es un poquito contradictorio. Incluso usaban la violencia represiva y la violencia política en términos de al interior del gobierno militar para definir las internas políticas, ¿no? Se mataban entre ellos, se secuestraban, hacían atentados. Pero el tema acá con los subversivos, ¿qué es un subversivo? Porque muchas personas todavía recuerdan la idea o asocian la palabra subversión a la guerrilla o las organizaciones armadas. Pero la subversión excede a la violencia armada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuento el caso, el ejemplo de la noche de los lápices, ¿no? Recordémosle a la audiencia que era que el gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, el general Iberico Sanchín, había derogado el boleto secundario que le permitía a los estudiantes de colegios secundarios viajar gratis en los colectivos. Entonces, cuando se deroga esa medida, se organizan los centros de estudiantes de la ciudad de La Plata para protestar contra la medida. Bueno, ¿qué hicieron? A los cabecillas, que eran prácticamente todos menores de edad, pensamos que hablábamos de chicos de colegios secundarios, fueron, los secuestraron, los torturaron, los violaron, la mayoría están todavía desaparecidos. ¿Para qué se aplicó un programa represivo del Estado? Para combatir a menores de edad que protestaban contra el boleto secundario. Ninguno de los chicos desaparecidos o secuestrados era guerrillero, estaba en organizaciones armadas, había disparado. No era así. De hecho, por ejemplo, cuando está por venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un cable le piden a la dictadura que definan qué es terrorista o qué es subversivo, porque puede ser prácticamente cualquier persona, incluso una madre preguntando dónde está su hijo, ¿no? Cualquiera era subversivo. Entonces líderes estudiantiles, sobre todo los líderes sindicales, ¿no? Pero la protesta social, líderes religiosos, empresarios, la batalla cultural y política, cualquiera podía ser, y de hecho lo eran, secuestrados, torturados, desaparecidos, asesinados. Entonces el programa represivo, ¿no? Esto es lo interesante, era precisamente para terminar, como ellos mismos lo definen, con la conflictividad social, implantar un disciplinamiento total y absoluto de las condiciones de vida, y ellos mismos, como usted lo recuerda, ya a mediados del 78 habían definido la victoria militar sobre la subversión. Ese también fue uno de los problemas de la dictadura, que se fue quedando sin excusas para legitimarse a sí misma, porque si ellos mismos ya en el 78 habían dicho, bueno, ya está, ganamos, bueno, ¿para qué siguen en el gobierno? Bueno, evidentemente los planes de quiebre social, económico, de largo plazo, eran mucho más importantes que simplemente la cuestión represiva. ¿No? ¿Sabes que hay algo que en lo discursivo que uno dice cómo el presente puede repetir el pasado, ¿no? Se mencionabas esto de que todos podían ser elementos subversivos, ¿no? Dignos de represión para la dictadura. Y vos encontrás hoy un Plan Nacional de Inteligencia que se ha filtrado, donde se habilita la posibilidad de espiar o de investigar, si se quiere, a todo aquel que pueda generar alguna duda con respecto a las cuestiones de las instituciones públicas, que en realidad es a todo aquel que cuestione o critique al gobierno nacional. No quiero decir que es un plan parecido al de la dictadura, Dios quiere que no se asemeje ni por cerca,
pero y algo se puede encontrar con una similitud, ¿no? En eso. Y no me refiero solamente al gobierno de Javier Milei. Hay otros rasgos también autoritarios con gobiernos anteriores que hemos tenido, pero lamentablemente uno no puede evitar hacer esa comparación. Sí, sí, sí. Pero aparte, el problema es que el gobierno reivindica abiertamente la Sí, es dictadura. verdad, eso también. Sí. No, hace permanentemente políticas de negacionismo, de reivindicación, dicen que fue una guerra, eh, recupera sus cuadros. Recordemos que, por ejemplo, Ricardo Arriazú, fue el creador de la tablita, Ujú. que Sí, hoy sí. es uno de los principales asesores de Milei. Eh, o- bueno, la política represiva, lo que pasa todavía no pueden decir, no les da para decir, Videla hizo bien, pero lo piensan y hacen todo lo posible, ¿no? Por sostener ese tipo de actitudes. Bueno, la sociedad argentina está muy quebrada, muy Mm, dolida, que de hecho termina convirtiendo y avalando un presidente que hace estas cosas. claro, sí, sí. Que los liberales que supuestamente vienen a respetar a los demás, ¿no? A generar tolerancia. Bueno, fíjense que son unos Mm, autoritarios, son totalmente incapaces de sostener el diálogo, lo único que saben es agredir. eh, bueno, claro. obviamente a los opositores o encarcelarlos, o perseguirlos, o hacerles tareas de inteligencia, a la protesta social reprimirla, a la disidencia tratar de silenciarla, estigmatizarla. Bueno, así construimos día a día una sociedad más degradada, más violenta, más intolerante, y encima con peores respuestas económicas y sociales. Claro. Bueno, estamos construyendo una degradación social terrible, y la sociedad, en vez de recapacitar sobre esto, avala. Mm, Entonces, cuando después ocurran tragedias mayores, va a ser difícil que venga la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo ser que pasara esto? claro. Bueno, si hoy la mayoría se queda de brazos cruzados y no recapacita, bueno, es muy difícil así que haya un cambio. Incluso porque acá, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, más presupuesto para educación, para salud, que los jubilados ganen mejor, que los Es sueldos se imposible. recuperen, que se recupere el tejido productivo, volver a lanzar satélites al espacio, tener un plan científico de desarrollo, presupuesto para universidades, bueno, todo eso no va a aparecer en este gobierno. No son las políticas del liberalismo que las sociedades vivan mejor. Pero Mm. sin embargo, bueno, hoy en día por el enojo de muchos sectores sociales, prefieren la destrucción prácticamente del país y de las instituciones antes de recapacitar y pensar que hay otros senderos de salida a esta situación. Julián, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Gracias, gracias por el llamado. Un saludo Que grande. tenga buen día. Hablábamos con el escritor y economista Julián Sicari.